Continuamos, amados hermanos, nuestras lecturas diarias de este devocional anual, leyendo la Biblia en un año. Ahora nos encontramos en nuestro tema o nuestro podcast número 15 y vamos a considerar cómo la palabra de Dios corrige los errores. La incredulidad nos lleva a dudar, la incredulidad nos lleva a tomar iniciativas pecaminosas, a transgredir la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor siempre envía su palabra para corregir todos los errores. Siempre tenemos la Escritura a nuestra disposición, amados hermanos, para corregir nuestra vida, para revisar nuestra conducta y para modelar nuestro andar a como el Señor lo ha querido. En Génesis capítulo 16 han pasado algunos años desde el capítulo 15, no es inmediatamente de manera cronológica, y la promesa de Dios de recibir un hijo o de darle un hijo a Abraham comienza a verse como algo no tan cierto. Y por eso Sarai, movida por la incredulidad, la desesperación, arma un plan para darle una mano a Dios y le ofrece a su sierva Agar a Abraham por mujer. La idea era que por medio de esta sierva Sarai podía tener el hijo que Dios había prometido, eso era lo lógico. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, desde que Dios le había dado la promesa. Al cabo de 10 años de estar Abraham en la tierra de Canaán, Abraham tiene 85 años, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esta poligamia causó problemas. Es cierto que culturalmente estaba bien, es cierto que la escritura no la condena explícitamente, pero siempre se nos deja la enseñanza, el principio de que causa muchos problemas. Porque el propósito de Dios es que el hombre tenga una mujer, pero cuando la incredulidad nos impulsa a querer obrar contrario a la palabra de Dios, siempre terminamos trayéndonos sufrimientos. Esto generó problemas entre Sarai y Abraham, y Sarai, en venganza, comenzó a atormentar, a maltratar a su sierva Agar, y Agar termina huyendo. Ahora es precisamente en este momento cuando la palabra de Dios interfiere y la segunda persona de la Trinidad preencarnada, nuestro Señor, que en esta forma se llamaba o se hacía conocer como el ángel de Jehová o el ángel que es Jehová, se le aparece. Verso 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de aguas en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva. Ahí está corrigiendo la actitud prepotente de Agar. Ella seguía siendo una sierva de Sarai. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. El ángel de Jehová le dijo, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Multiplicaré. Una obra que él iba a hacer, no era un simple ángel. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y delante de sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Hablaba. Era Jehová quien con ella hablaba y le estaba declarando su palabra para corregirla, para que se mostrara sumisa, dándole la promesa, confirmándole que Dios iba a bendecir su descendencia por medio de Ismael, padre de los pueblos árabes, por lo cual llamó a aquel pozo Berlahal Roi, el pozo del viviente que me ve. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Nuestros errores, nuestra incredulidad siempre tienen consecuencias. Un hijo según la carne, no según la promesa, que postergó el cumplimiento de la promesa 13 años más. Sin embargo, Dios siempre torna nuestros errores y rectifica, corrige nuestra incredulidad a través de su palabra. En Nehemías, luego de la reconstrucción de la ciudad, el gobernador tiene que lidiar con una situación muy penosa y triste. Cuando el pueblo clama en medio de un contexto de hambre y de necesidad, porque sus hermanos, otros judíos ricos, los habían comprado como esclavos y ellos se habían visto obligados a venderse y a vender a su familia y a vender a sus tierras para poder comer a causa de la usura. La usura estaba prohibida por la ley. ¿Y qué es la usura? Básicamente cobrar con un interés. Estaba prohibida por la ley para hacerlo a sus hermanos. Hemos empeñado nuestras tierras, viñas, casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes habían tenido que tomar dinero prestado para pagar el tributo del rey. Otros tuvieron que entregar sus propiedades y vender sus viñas y trabajar. Nehemías dice: me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y oficiales. Y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Convoqué contra ellos una gran asamblea. Nehemías entonces habla de cómo había reunido recursos para comprar a los judíos que habían sido vendidos a los gentiles, y reprende una vez más a los nobles por causa de esto. Vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos vuestros hermanos. No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras? Y ellos terminaron comprometiéndose con devolverlos y con no cobrar más interés, devolverle todas sus propiedades y darle la ayuda que necesitaban a sus hermanos. Eso es importante, amados hermanos, que nosotros lo tengamos presente. No tenemos esclavos, ¿no? Quizás no somos usureros, pero tampoco somos generosos, hospitalarios. Tampoco estamos dispuestos a ayudar de pura gracia a aquel que necesita, impulsados por el amor del Señor, impulsados por la gracia del Señor. Lamentablemente, muchas cosas las hacemos por interés, aunque no sea un interés monetario, sino esperando algún beneficio.
La palabra de Dios dada por medio de Nehemías corrige este comportamiento. Nehemías, que representa a Cristo, nos recuerda cómo el Señor se entregó voluntariamente y dio su sangre para rescatar y librar a aquellos que estaban en esclavitud, nosotros incluidos. Y ahora nos llama por medio de su palabra y nos corrige para que tengamos un vivo amor por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están en debilidad y en dificultad. Nehemías apunta el verdadero carácter de un hombre piadoso, de un hombre temeroso de Dios. Él habla de su humildad, de su dedicación a la obra de Dios, al cuidado del pueblo, de cómo como gobernador trató al pueblo siempre con amor y con justicia, como mismo nuestro glorioso Señor Jesucristo, que nos fortalece, que nos anima, que nos guarda, que nos protege y que siempre se muestra paciente con nosotros y nos llama de la misma manera a imitarlo a Él. La palabra de Dios corrige el error. De la misma forma, esta palabra encarnada, nuestro glorioso Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 15 corrige el error y la corrupción que habían introducido los fariseos y los legalistas, sobre todo o particularmente en el tema de comer alimentos con las manos sucias, no por una cuestión higiénica, sino por una cuestión de pureza ceremonial. Los fariseos habían enseñado que comer alimentos con las manos sin lavar los hacía ceremonialmente impuros y por eso lavaban continuamente todas las cosas y se purificaban continuamente. Y cuando los discípulos comen alimentos con las manos sucias, ellos se escandalizan por eso, pero Jesús los reprende, aprovecha este momento para reprender su hipocresía y para llamarlos al arrepentimiento, ya que ellos quebrantaban el mandamiento de Dios por sus tradiciones, se escandalizaban porque los discípulos quebrantaban la tradición, pero no tenían el menor cargo de conciencia cuando sus tradiciones quebrantaban los mandamientos de Dios. Y ay, hermanos, cuán común es esto hoy en día, cuán común muchas iglesias, a causa de sus tradiciones, a causa de sus costumbres, de sus ideas, quebrantamos aquello que es claro y que está definido en la palabra. Decimos que la tenemos por autoridad y por norma, pero al final hacemos lo que queremos sin tomarla en cuenta, lo que se nos ha enseñado, sin buscarlo en la escritura. Dios mandó diciendo, dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre y a su madre. Así invalidáis el mandamiento de Dios. Bien profetizó de ustedes Isaías. Este pueblo de labios me honra. De labios, dice la Biblia, es nuestra única norma de fe y práctica, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran imponiendo como doctrinas, como enseñanzas centrales, cuestiones que son mandamientos de hombres. Y a las multitudes les enseñaba por parábola y les declaró que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Y a los discípulos les explica precisamente que no hay nada inmundo en los alimentos. Marcos añade en el pasaje paralelo que él estaba declarando limpios
todos los alimentos y ante el avance del legalismo tenemos que recordar eso, no existen ya alimentos inmundos. El Señor todos los declaró limpios porque no es lo que entra en el hombre lo que contamina, esa es la actitud del legalista. No es lo que entra en el hombre, no es lo que el hombre come lo que lo contamina, sino lo que sale de nuestra boca. Porque lo que sale de la boca sale del corazón, allí están los malos pensamientos, las fornicaciones, las lujurias, dice el Señor. Eso verdaderamente es lo que contamina al hombre. Más adelante entonces el Señor tiene que salir a la región de Tiro y de Sidón, muy al norte, la primera vez que el Señor sale del territorio de Israel para evitar una confrontación anticipada con los fariseos, porque había sido muy fuerte este último choque. Pero no solamente eso, sino porque en su gracia el Señor iba en rescate de un alma, ya que en aquel lugar había una mujer cananea de los pueblos originales, una mujer pagana, una mujer gentil, idólatra, pero que por causa de su hija que se encontraba endemoniada, escuchando a Jesús, fue y le buscó. Y Cristo aprueba y fortalece su fe al tratarla con cierta dureza. Mientras esta mujer clamaba, el Señor no la escuchó. Cuando sus discípulos intercedieron para que le respondiera su pedido y la despidiera, él dijo que no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, esta mujer siguió insistiendo, siguió perseverando, siguió manteniéndose. Cuando el Señor dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, es una forma dulce y sutil porque los judíos trataban de perros a los gentiles. Ella en una actitud completamente humilde dice, sí Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se maravilla, se sorprende y dice, mujer, grande es tu fe. Solamente 2 personas consiguieron sorprender a Jesús y ninguna de las 2 fue judía. Esta mujer y el centurión que ya hemos visto. Así el Señor fortalece y confirma nuestra fe, que debe mostrarse humilde. La humildad es el sello de la fe verdadera. La palabra de Dios corrige el error, corrige el engaño y la mentira. Llegando a Hechos capítulo 15, el escritor nos narra el primer conflicto doctrinal que hubo seriamente en la iglesia debido a la inclusión de los gentiles. Hasta ese entonces los gentiles eran incluidos en la nación de Israel al convertirse en judíos. Se circuncidaban, se bautizaban, hacían un sacrificio y podían adorar al Dios verdadero. De modo que no era tanto la entrada de los gentiles a la iglesia, sino cómo lo hacían. Esto era contrario a lo que Pablo había predicado, que por la gracia de Dios y por la fe solamente eran salvos. Llegaron a Antioquía desde Jerusalén algunos judíos que se habían tomado la prerrogativa de corregir los errores de Pablo y judaizar a los gentiles, exigirles que no bastaba creer en Cristo para ser cristianos, sino guardar la ley de Moisés. Y llegando a Antioquía, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, no pequeña, dice el texto, con ellos. Y la iglesia dispuso que fueran a la iglesia de Jerusalén para conocer si esa era la posición
de la iglesia o cuál era su opinión al respecto, no como un tribunal supremo, sino porque allá se encontraban los apóstoles y porque desde esta iglesia habían salido estos maestros que decían contar con el apoyo, sobre todo de Santiago. Llegados allá, Pablo les habla sobre su ministerio entre los gentiles, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, pero que todavía seguían cargando con su legalismo, insisten que es necesario mandarlos a guardar la ley de Moisés y a circuncidarlos, y los apóstoles y los ancianos, los pastores de la iglesia en Jerusalén, se reúnen y después de una discusión no pequeña, Pedro recuerda cómo el Señor lo había usado a él para predicarle por primera vez a los gentiles y que Dios no hizo distinción de los gentiles y los judíos a darles el Espíritu Santo a Cornelio y a su familia. Y hace una declaración de fe. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos del mismo modo que ellos. Dios no hace distinción. Judíos y gentiles somos salvos por gracia, no por guardar ninguna norma de la ley, por la gracia de Jesucristo. Pablo narra cómo el Espíritu Santo se había manifestado también por ellos, su ministerio en medio de los gentiles, cómo había obrado milagros, cómo había hecho señales. Sin embargo, ninguno de estos testimonios es concluyente, ni la experiencia de Pedro, ni los milagros de Pablo, sino la palabra. La última palabra la tiene Santiago, el anciano principal de la iglesia, Jacobo, el hermano del Señor, que es el mismo, cuando menciona que con esto coincidían las palabras de los profetas. Y ahora cita Amós capítulo 9. Y con eso se concluye toda esta cuestión. Y se aconseja que por amor y por mantener la unidad se le pidan a los gentiles que se abstengan de ciertas cosas para no escandalizar a los judíos. Pero se reconoce que no es necesario más nada. Dios había prometido llamar a los gentiles por la gracia, reconstruir el tabernáculo caído de David a través de la obra en la iglesia. Y se decidió escribir una carta con esta exhortación y con esta consolación. Enviar a 2 hermanos comisionados para esto a las iglesias de Siria, en Antioquía y a otras congregaciones más. Que al llegar, dice, fueron grandemente consolados por la disposición de los hermanos y fueron también consolados por las palabras de exhortación de los profetas. Así podemos ver cómo la palabra de Dios corrige el error, consuela, confronta, es viva y eficaz. Es inspirada por Dios y es útil. La palabra de Dios reprende, instruye y capacita para nosotros andar en este mundo, para servir obedientemente a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.